Seguimos por la costa hacia el oeste y llegamos a Coruña. No estamos en un entorno rural, pero tiene mucho sentido hoy que Chechu estuviera aquí con nosotros, creo, porque nos va a hablar de algo que en el rural sí conocemos mucho, que es el aprovechamiento. Y Chechu Rey está al frente de Gunnen. Es un restaurante que tiene poco más de año y medio, recién Sol Repsol, si no me equivoco. Me gusta decir que Gunnen para mí es muy difícil de describir. Yo lo considero improbable, que para mí es un cumplido, porque es difícil de definir. Es distinto, es nuevo, sin embargo es muy amable. Y es muy curioso, como persona a la que le encanta conocer cosas nuevas y persona curiosa, su cocina me parece realmente merece ser conocida. El restaurante de Chechu es muy pequeño, son 3 mesas, son 3 personas trabajando. Está él, está Josué Neira, jefe de cocina, está Angélica Vieira, que está saliendo y entrando de la cocina ahora en sala. Chechu nos va a contar. Chechu tiene una carrera muy larga, en Galicia le tenemos mucho cariño, se lo ha ganado a pulso, no, a corazón, creo. Empezó hace muchísimo tiempo con un proyecto personal, luego en medio, no sé si él lo quiere contar, pero bueno, estuvo trabajando siempre en el sector de la cocina, pero más en el backstage, digamos, y esta es la vuelta a primera fila. Entonces, nada, Chechu, nos vas contando tú qué es lo que vas a hacer, que lo vas a hacer muy bien. Bueno, primero, gracias, Ana. La verdad que estamos muy contentos de que esté Ana con nosotros. Es su cumpleaños, no se lo digáis ahora, pero es su cumpleaños. Y nos queremos un montón. Ana y Jorge somos amigos ya de hace más de 20 años. Y entonces la verdad que da mucha tranquilidad, porque siempre estar en un escenario donde hay gente tan fantástica, tan avanzada en el sector, veo a David, veo tanta gente, ¿no?, conocida y que impone, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Quiero darle las gracias a Josué y a Angélica, que son el 90% de Gunnen, son las personas que realmente están día tras día sacando adelante. Quiero agradecer mucho a la organización, a todo el mundo que ha sido capaz de montar esto, Luis, a todos, porque nos estáis tratando genial, nos estáis dando una oportunidad enorme de poder mostrar lo que estamos haciendo, de compartir, hacer un networking con los compañeros de trabajo, que sería muy difícil hacerlo, porque siempre estamos focalizados cada uno en lo nuestro, y esto está siendo una oportunidad enorme. Y aún encima venir a Asturias, que es un lujo, y en este emplazamiento, ¿no?, que realmente os tengo un poquito de envidia, hay que decirlo. Bueno, nada, nosotros, como bien decía Ana, somos un restaurante muy chiquitito. Definirlo me cuesta a mí también, ¿no? Me gusta más definir a los demás que a mí, pero sí es cierto que tenemos la conciencia en intentar el residuo cero alimentario, por lo menos intentar no generarlo o no generar mucho. Además, somos un restaurante tan chiquitito que tenemos poco espacio. Es un local de 80 metros, contando cocina, baños, contando absolutamente todo. Y entonces ahí necesitamos también de jugar con algunas técnicas de cocina que nos permitan almacenarlo en frío, ¿no? Y si queremos llevar a ser solventes financieramente, esto también pasa por el control energético, por la huella de carbono, por un montón de cosas, y hemos encontrado en las fermentaciones algunas de las cosas, algunas de las claves que nos permiten hacer esto. Cuando uno empieza a trabajar con fermentaciones, ahora hablaremos un poco, al final tiene que estar muy preparado, quiero decir muy preparado, evidentemente para trabajarlo, eso todos tenemos que estar preparados para cada profesión, pero digo yo, tiene que tener una mise en place clara y organizada, porque una fermentación no es cuestión de un día. Por eso hoy vamos a hablar mucho y a lo mejor haremos un poquito qué es lo que hacemos, pero claro, hablar de una bebida que lleva aquí 30 días pues es difícil hacerlo en el momento, ¿no? Pero lo vamos a intentar hacerlo. Para hablar de fermentaciones sí que me gustaría decir que
que fermentación no lo es todo y que sí que hay que saber 4 bases, ¿no? Y qué voy a hacer, qué voy a fermentar para saber qué tengo que utilizar. Podemos fermentar por hongos, pero dentro de los hongos hay hongos, como puede ser la levadura, pero también hay mohos, como pueden ser un penicillium, un rhizopus, unas esporas de colli, y para qué utilizar cada cosa, ¿no? Tener el tiempo y tener la tranquilidad. Esto pasa con la panadería también. Para hacer un buen pan hay que tener acougo, que decimos en Galicia, hay que tener calma y reposo, ¿no? Si eres, que yo soy un poquito agonías, corres el riesgo de hacer cosas a medio camino, ¿no? Y al final no vas a conseguir un gran resultado, ¿no? Nosotros, bueno, pues empezando a meternos en materia, sí que me gustaría primero, porque claro, hemos traído muchas cosas de fermentación y parece que somos un restaurante de fermentación, ¿no? Exclusivo, y no, forma parte porque nos hace falta, como decía antes, porque nos gusta, porque aprendemos mucho a entender los alimentos a partir de trabajar, dejarlos trabajar de una manera natural, pero hacemos otras cosas, evidentemente. Nosotros tenemos un menú de degustación que es largo y uno más cortito, con la misma surtido de platos, pero un poquito menos cantidad de platos, y a partir de ahí hacemos muchas cosas. Trabajamos producto de proximidad, trabajamos sobre todo el aprovechamiento, trabajamos las fermentaciones y otras cosas. Entonces yo, para luego no ir cortándolo, casi soy partidario de ir colgando primero imágenes y un pequeño vídeo que hemos hecho de un tempe, y así después ya todo de corrido vamos más al atún, que al final lleváis todo el día aquí y yo creo que lo que queréis es ver cosas de estas, ¿no? Pues si empezamos a poner alguna de las imágenes, si podemos, os contamos un poquillo. Bueno, esto es restaurante, nosotros tenemos solo 3 mesas, intentamos, ahí las tenemos, 1, 2 y 3 mesas, con una pequeña bodega que veremos después. Hemos ido también... Estos son técnicas ancestrales, quiero decir, no son técnicas de ahora. El comedor tenía que ir un poquito también en consonancia, ¿no? De volver al mantel, un mantel de lino, una silla cómoda, una buena servilleta, una buena cristalería, una buena vajilla. O sea, no renunciar a eso. Si al final tenemos un restaurante de 3 mesitas, hay que esforzarse un poquito más. Yo entiendo el restaurante grande, que la rotación es muy costosa, pero aquí teníamos que apostar todo, ¿no? Si quieres damos una más. Esta es la zona del pase, ¿no? Aquí habitualmente tenemos pues, parte de la maquinaria con la que trabajamos y aquí es donde hacemos los emplatados. Desde este lado de aquí, Angélica, que se nos ha escapado por allí, hace el servicio de sala. Bueno, pero esta parte de emplatado es totalmente cara vista, ¿no? Vamos a la siguiente. Y esta es una pequeña cava. Nosotros estamos en pleno proceso de transformación de la bodega. Hemos estado siempre con un gran impulso hacia los vinos gallegos, evidentemente allí estamos, pero claro, con la cantidad de vinos que hay en España y fuera de España de categoría, pues no queríamos dejarlos fuera, ¿no? Entonces hay de todas las denominaciones de origen que podemos nosotros más o menos suministrar. Al final son 3 mesas con un surtido de unas 70 referencias, 74 referencias de vino, donde hay un gran impulso, casi el 80% de vinos gallegos, ¿no? Entre blancos, tintos y espumosos. Bueno, podemos seguir a la siguiente. Bueno, un poquillo más de lo que es el comedor, damos una más. Bueno, aquí podemos hacer una secuencia. Este es uno de los platos que elaboramos allí, que no entra en las fermentaciones, aunque sí en los encurtidos. Bueno, aquí tenemos una berza rizada, es un trabajo que hizo la Finca de los Cuervos, en la zona de Teo, Santi, pues en consonancia con la Universidad de Santiago y CSIC, recuperar vegetales gallegos que se están perdiendo. Las berzas rizadas era algo que se utilizaba mucho para la alimentación animal. La verdad que tiene un potencial tremendo, Santi lo está trabajando de una manera estupenda y a nosotros nos parecía justo tener una representación. Nosotros en este caso lo que hacemos es un escaldado de la berza en agua, sal, un poquito de bicarbonato, como todas las verduras que tienen clorofila, ¿no? Para sellar esa clorofila. Luego lo que hacemos es unas migas de queso da Josefa. Bueno, aquí tenemos a la gente de la Yeldiria, que son fantásticos, conocimos ayer, que serías, hay que apostar por ellas. Es un restaurante gastronómico, intentamos hacer el 95,5, el 99,9 de las cosas, pero lo que no sabemos hacer también, pues tenemos que recurrir a ello, ¿no? Y entonces esto es queso da Josefa de la zona de Palas de Rey, en Lugo, un queso que solamente hacen 2 veces queso al día, y son los 2 ordeños, ¿no? Es un queso muy fresco, con un punto de acidez, muy de los quesos del país de Galicia, y ahí lo que hacemos es cremarlo en un sifón y pasar a nitrógeno líquido, donde hacemos primero un iceberg que rompemos hasta hacer estas palomitas nitro, que nos van a ayudar a hacer esa bruma de las mañanas cuando se recoge
esas berzas, ¿no? Y a nosotros nos parecía muy gracioso, ¿no? Pero esto tiene una parte más, pasamos la foto y a ver si en la siguiente acertamos si es de la misma. Ahí está. Esta sopita que tenemos alrededor, ahí lo que hacemos son unas aceitunas, una variedad brava de la zona del Valle del Sil, en la zona de Quiroga y en Galicia también. Estas se recogen en septiembre. Nosotros lo que hacemos es una salmuera al 10% durante 4 meses y después pasamos a encurtir, con un encurtido que elaboramos con agua, un poquito de azúcar, poquillo, sal, un poquito de ajo, comino, orégano y un poquito de pimiento. Y ahí las metemos a encurtir durante 10 meses, un año, más o menos, dependiendo del tamaño de la aceituna. Y ahí lo que hacemos después es quitarle bien la pepita. Te estoy dando la espalda, perdona, Josu. O vente para aquí si quieres, ¿sí? Nada, le quitamos la pepita y la cremamos con el propio encurtido hasta hacer la crema. Y esa cremita de encurtido de aceituna es la que ponemos por la parte de abajo. Cuando Angélica sirve las migas heladas, esperamos a que se vaya esa neblina porque nos va a dar mucho frío y se nos puede pegar, no es muy agradable. Y cuando ya se empieza a fundir, integramos la aceituna con el queso del país, son 2 puntos de acidez, y metemos la berza, ¿no? Y realmente forma parte de los snacks, es uno de los snacks que estamos sacando ahora, que estamos muy contentos. Podemos seguir con otro. Bueno, esto se ha convertido en uno de los platos más, no puedo decir icónico, llevamos un año y medio, sería pedante, ¿no? Pero sí que es uno de los platos que más nos está referenciando, partiendo de la nobleza de una navaja de Fisterra, de Finisterre, donde lo que queríamos, nosotros entendemos que es el bivalvo de los de máximo consumo en Galicia, ¿no? Fuera del Avalon, etcétera, más terso, más tendonoso, un poquito más gomoso. La navaja a partir de 55 o de 60 grados empieza a soltar todo el zumo y entonces está muy rica la salsa, pero se empieza a poner más tersa todavía. Nosotros queríamos respetar 100% lo que era el sabor de la navaja, que no tuviera merma, pero sí modificar la textura de la navaja, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos, quizás se ve mejor en la siguiente foto, ahí está. Aquí lo que hemos hecho con la navaja es una ultracongelación, ¿no? O sea, aparte vamos a dar un crudo y lo que no queremos es riesgo alimentario. Entonces, antes de nada, lo que vamos a hacer es congelar, pero no congelar por congelar, ¿no? Lo que queríamos era hacer una ultracongelación para que no generara cristales de agua, una cristalización grande, que luego, a la hora de descongelar, produjera una merma, ¿no? Lo que nos pasa en los congeladores de casa, que al final son mantenedores de frío, pero a menos 18, menos 20, congelar, tardas mucho. Y ese tiempo que va tardando, el agua va cristalizando en cristales grandes de agua que cuando lo descongelas, pues se te ha ido el producto, ¿no? Por eso aquí hacemos menos 41 y en 2 minutos, ¡clac!, bloquea la navaja, ya no va a haber merma. Como es mucho frío, luego lo pasamos a menos 18 grados, un mínimo de 6 horas, y desde menos 18 grados hasta 4 grados, una descongelación lenta de 24 horas, con calma, siempre en frío, y ahí lo que conseguimos es romper la fibra, pero casi no tiene merma, tiene una merma de un 0,0003, o sea que es prácticamente nula, ¿no? Entonces, una vez que lo hemos hecho y para demostrar la técnica de rotura de fibras, con 3 navajas realizamos una trenza. Si estamos hablando de aprovechamiento, diremos, oye, ¿y el resto de la navaja? Pues quitando hepatopáncreas, todas las arenas, la tripa, hacemos una infusión con leche y arbequina y realizamos esta espuma blanquita que está en este lateral. Luego, como queríamos hacer un guiño a la navaja al ajillo, pero es uno de los primeros platos del menú, bueno, después de toda la parte vegetal empezamos por aquí en la parte del mar, nos quedan bastantes platos. Si yo meto ajo ya es muy probable que esté modificando bastante el sabor del resto de los platos. Queríamos quitarle un poquito esa fuerza del ajo, entonces lo que hacemos es en una Oko, una máquina de presión coreana, y ahí aplicamos 2,5 bares de presión, 45 grados de temperatura, y durante 6 horas hacemos una oxidación del ajo. Oxidación y Oko no se llevan bien, porque justamente la Oko no es lo que viene a oxidar, pero yo le llamo así porque modifica totalmente el sabor, el olor, el aspecto, todas las partes del ajo, ¿no? Lo que lo hace es más amable, y son estos puntitos que lo colocamos por la parte de arriba. Por último, como hemos roto toda la textura del plato, y aquí hablamos de melosidad, crema, espuma, necesitábamos un crocante, pero no ponemos crocante por poner, tampoco somos de poner muchas hierbecitas porque quede bonito. Entonces, con Portomuiños, otro fantástico productor, en este caso de algas de Coruña, de Galicia, trabajamos esta uva de mar, que es una uva de mar que nos va a aportar cada uvita como si fuera una bolita de caviar, nos va a aportar el yodo, nos va a dar textura y sabor, ¿no? Al fin y al cabo, lo que pones en el plato debe de tener sentido
por lo menos en el 99,9% de lo que se ponga, ¿no? Y elaboramos esta trenza que luego aliñamos con un poquito del aceite, que lo que hacemos es confitarlo lento para que no suelte mucha arena las propias carcasas de la navaja. Claro, los mariscos, los bivalvos, es una materia que con calor y con rozamiento suelta arena. Aquí no queríamos eso, simplemente aportar un poquito más de sabor y entonces hacemos este aceite de oliva virgen extra, en este caso es una variedad arbequina para que no sea tampoco muy invasivo, que saborizamos con las carcasas de la navaja, ¿no? En este caso volvemos al aprovechamiento. Estamos ahora en campaña de guisante lágrima, lo hacemos con la despensa del lujo, a 30 kilómetros del restaurante, en la zona de Coristanco. Nada, ellos nos traen los guisantes, que también otro productazo, y aprovechamos la vaina. Nosotros debullamos la vaina, esa vaina pasa por una pequeña salmuera líquida, llevamos a la deshidratadora y secamos. Una vez que está seca, pulverizamos y a partir de ahí generamos esos crujientes que están por la parte de arriba, que nos van a recordar toda la parte vegetal del guisante, porque el guisante se nos va mucho al dulce, pero la vaina no tanto, y aquí la queríamos aprovechar, ¿no? Luego el guisante un escaldado, volvemos a clorofila, agua, sal, un poquito de bicarbonato, y luego generamos una crema de ajo blanco, escaldando el ajo en 3 aguas limpias para que no nos repita después, volvemos a lo mismo. Obsesión por no que cada plato empiece y acabe en ese plato y no me lo lleve en el resto de platos, ¿no? Y una vez que lo tenemos escaldado, lo cremamos con un poquito de almendra marcona, vinagre de Jerez y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Aquí es una variedad hojiblanca, ¿no? Rallamos un poquito de nuez encima y lo tenemos. No sé si nos queda aquí alguno más. Vale, esta es la castaña. Aquí es una pena, pero claro, esto viaja muy mal, ¿no? Lo vais a probar, lo que pasa es que ya no va a tener el micelio. Aquí sí que aún tiene un poquito, pero al tenerlo que ultracongelar... Sí, no sé si aquí se puede ver, y ahora contamos muy bien cómo lo hacemos, ¿no? Sí. Pasa que, bueno, para poder hacerlo viajar, no viaja muy bien. Aquí lo que hemos hecho es, hemos ido a un producto tradicional gallego, IGP Castaña de Galicia, en este caso son zona del Rosal, y aquí lo que hacemos es escachar la castaña un poquito, un minutito al horno. Una vez que ya ha estado en el horno, sacamos, lo único que queremos es pelar con facilidad, y una vez que lo hemos pelado, agua, haríamos esto que va a hacer ahora Josué, lo meteríamos en agua, donde tenemos un termostato que lo va a mantener a 30 grados, ponemos unas burbujas de plástico por encima y lo tenemos ahí durante un día. Siempre hay que controlar el pH, Las fermentaciones juegan una baza muy importante. Nosotros tenemos tiras de pH y pHímetros y vamos midiendo. Al día siguiente son 5 minutos de cocción y después ya inoculamos un hongo que es un Rhizopus, ¿no? Es este hongo concretamente, que en cámara de fermentación a unos 28 grados, en un par de días vamos a conseguir que todo el micelio se genere alrededor de la castaña, ¿no? Y entonces vamos a llevar la castaña por un camino que a mí me apetecía en este caso, porque al final hemos utilizado la castaña, que en Galicia era el alimento base cuando no había la patata, y nos lo hemos llevado al dulce porque sí, evidentemente va muy bien, ¿no? O a guarniciones de caza, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba, año 96, hace 30 años, utilizábamos mucho los purés de castaña para el corzo, ¿no? Con los frutos rojos famosos y demás, ¿no? Bueno, yo quería llevarla por la parte de la acidez, que hoy por la mañana daban una tremenda ponencia, todos han dado una ponencia espectacular, enhorabuena. Había una ponencia que hablaba del amargo, y yo creo que esta le podríamos titular el ácido, ¿no? Y llevar la acidez para que sea amable. De hecho, de los 3 platos que vamos a intentar que probéis, 2 son postres, ¿no? Y hemos llevado el ácido a los postres sin ser un cítrico. Bueno, pues luego lo que hacíamos era acompañarlo, en ese caso es una reducción, que luego hemos cambiado a que sea un caldo. Nosotros tenemos otra línea de negocio más en la que generamos un excedente de carcasas de ave y esas carcasas lo que hacemos es secarlas con cuidado. El ave, como tenga mucha carne, empieza a oler fuerte, es un poco putrefacto, o sea, seguramente no pase nada si se hace muy rápidamente, pero hay que ser muy consecuente de tenerlo bien limpio. Y una vez que tenemos muchas carcasas ya secas, elaboramos un caldo. Lo que hacemos es primero una infusión en una olla express, metemos las carcasas, cubrimos de agua, una infusión fuerte express para que suelte todo el zumo. Nosotros lo hacemos en una oco, pero bueno, que viene siendo lo mismo. Y una vez que tengo la infusión, que esto es lo que tiene aquí, pues lo que hacemos es, no sé si está muy caliente, sellar la proteína. ¿Está caliente?
Sí, a ver si está un poquillo. Tenemos el caldo. Eso, ¿no? Vale. Las proteínas del pollo, lo que estoy haciendo ahí es reducirlo de una manera de por calor, sello la proteína y aparece un mallar, como si fuera cuando tuesto un solomillo, ¿no? Pero en este caso no he tenido que tostar las carcasas al horno. Cuando tuesto huesos al horno, carcasas al horno, me va a salir la médula, me van a salir impurezas que lo voy a notar, o desangro muy rápidamente y es un coñazo, le quito toda la grasa que genera, entonces nosotros preferimos deshidratarla. Lo que estamos quitándole, aparte de un poquito de grasa, no mucha, es todo es deshidratándole, toda la humedad. En un horno se va a tostar. Ahí no me interesa ese sabor de tostado. Me interesa el sabor del tostado de la proteína una vez que tengo el caldo, ¿no? Y ahí es donde hacemos el caldito. Bueno, pues vamos a sacar ahora otro postre y luego sacaremos este, pero primero quiero poneros un vídeo, y ya es lo último que ponemos, para la elaboración. Esto, si quieren, lo podemos ir, si lo quieren ir pasando hacia atrás. El tempe. Ahí hablamos tempe, sí. Por una parte tenemos tempe de castaña también, y por otra parte hemos trabajado con una fava de Moal, ¿no? Una fava vuestra, asturiana. Queríamos darle, por lo menos el guiño, venimos a veros, pues queríamos hacer algo. El tempe es una técnica, es un fermentado tradicional en Indonesia, ellos lo hacen con soja y nosotros hemos empezado a hacerlo de un montón de legumbres, incluido guisante, castaña, fava, garbanzo, un montón de cosas. Al final nos ha gustado mucho porque ahí tenemos probióticos, vitamina B12, muchos nutrientes, o sea, temas muy saludables. Se puede aplicar, a mí me cuesta decir como sustitutivo de proteína cárnica o animal, porque no es una realidad, pero bueno, esa vitamina B12 en pocos sitios más que en la carne la podemos sacar, ¿no? Y entonces aquí lo que hacemos es el proceso que hablábamos antes de la castaña, pero a partir de una legumbre. Rompemos en un molino, pero vamos a poner el vídeo para explicarlo bien, qué es lo que hacemos ahí. Aquí rompemos el grano en un molino y después tenemos que quitar lo que son las pieles y lo hacemos de manera tradicional. Lo que vamos a hacer ahí es ventilador y fuera. Ponemos a fermentar y ahí fermentamos durante 24 horas, controlando la acidez a 30 grados. Al día siguiente, alguna de las pieles que no han podido volar nos queda ahí, pero ya vemos que el fermento, medimos de pH por si hay que hacer regularlo y ahí jugaríamos con el vinagre. Y después lo sacamos. A partir de aquí queda muy mocoso, evidentemente. Lo que tenemos que hacer es lavarlo muy bien, grano a grano, grano a grano. Irlo lavando, colando con varias lavadas hasta dejarlo tremendamente limpio, ¿no? Una vez que lo tenemos escurrido, lo cocemos y una vez cocido, lo secamos para afuera y mandamos un poquito al abatidor. Lo que queremos es bajarle la temperatura hasta 10 grados, secarlo un poquito, ¿no? Una vez que lo tenemos sobre 10 grados aproximadamente, ahí es donde el Rhizopus 10-12 grados empieza a penetrar muy bien. Y aquí utilizamos un apoyo, que es la harina de arroz. Tenemos harina de arroz y un poquito del hongo. Estamos haciendo por kilo 1 gramo de hongo y ahí es donde lo metemos en bolsas microperforadas, cámara de fermentación y ahí 5 días a 30 grados. Ahí ya lo tenemos. Me encantaría hacerlo aquí, pero se hace complejo, ¿no? Pero el proceso sería este. A partir de ahí nosotros vamos a hacer un postre, que lo vamos a contar y lo vamos a probar el último. Y ahora vamos a empezar a pasar, si podemos pasar el primer plato para que lo vayan probando y nosotros vamos a hablar de él. Tenemos la tarta. Perfecto. Vale, os contamos aquí, os lo pasáis también, ya según os lo vais pasando, os contamos qué tenemos aquí. Chechu, ese tempe no lo estabais, igual lo quieres contar después, pero eso no era un restaurante de 80 metros cuadrados. No, bueno, igual cierto. Luego si encaja, lo cuentas. Nada, bueno, pues aprovechamos y ahora nosotros también tenemos otra línea de negocio que es un obrador. Con Jorge y con Ana siempre
Yo juego con ellos y le digo que tenemos el I+D más grande, por lo menos de Galicia, ¿no? Y es una broma, evidentemente, pero sí que tenemos un espacio donde hacemos muchos desarrollos, llevamos la alimentación de los barcos de la conservera Calvo por el mundo, les diseñamos las salsas de los aliños de sus conservas, hacemos la formación de los comedores de Inditex, que da 8.000 comidas al día y algunos de los productos, elaboramos el I+D y los maridajes con estrellas. Bueno, hacemos un montón de cosas. Y esto sí que realmente nos permite aterrizar. Yo allí tengo un ingeniero agrónomo, una chica que es química y una chica que es bióloga. Todo lo que se nos ocurre por la cabeza lo aterrizamos de una manera real, ¿no? Bueno, eso que están pasando por ahí, nuestra obsesión con el aprovechamiento, ¿no? Vamos a hablar ahora de este tarro que tenemos aquí. Nosotros hay un excedente que vamos a producir siempre, querramos o no, y es el pan, ¿no? O te quedas sin pan o siempre te va a sobrar pan. Siempre ha habido maneras de utilizar el pan, que si un pan rallado, una torrija, etcétera, un pudding. Nosotros queríamos, claro, al final generas mucho. Queríamos hacer algún tipo de producto que nos permitiera sostenerlo en el tiempo, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, lo que hacemos con el pan que sobra de cada día, nosotros trabajamos con una panadería que se llama Panadería Santa Cruz, que tiene una masa madre de más de 60 años, unos puntos de acidez muy interesantes, es un pan para nosotros de excelente calidad, además que tenemos muy buena relación con ellos, y fundamentalmente con el pan de centeno, que trabajamos un pan de centeno de un 95% centeno, 5% trigo, simplemente por panificarlo un poco, ¿eh? Bueno, con el excedente de pan lo que hacemos es meterlo en esta vasija, lo cubrimos con agua sin cloro y metemos unas uvas pasas, que se pueden ver tanto por aquí como por la parte de arriba. Y aquí lo que hacemos es cámara de fermentación, 28 grados durante 3 días, y de ahí sacamos 2 subproductos. Por una parte, este líquido, que es un cabás, es una bebida de centeno, y por otra parte, el pan ya de segunda fermentación que ha tenido para hacer el pan, y aquí la acidez que va a recoger también a partir de la segunda fermentación que hace en botella. Bien, pues con este líquido lo que hacemos es pasarlo a una damajuana, bueno, ahí vemos cómo va soltando el CO2, y aquí hacemos bebidas de varias maneras. En este caso estamos apostando por la cascarilla. La cascarilla, en Coruña nos llaman los cascarilleros. Los cascarilleros eran, bueno, las personas que comían cascarilla, porque llegaba el cacao a Coruña y comer cacao era caro, pero la cascarilla, que es lo que envuelve esa vaina del cacao, eso es lo que sí que se comía muchos, infusionándolo con leche o infusionándolo con agua. Nosotros aprovechamos aquí para saborizar el cabás, introducimos pieles de limón, chocolate y limón, y luego lo que hacemos es meter los scobies. Los scobies, que es una comunidad de levaduras y bacterias, que lo que nos van a aportar en la primera fase es que esas levaduras transformen el azúcar, si nos pasamos, en grado alcohólico, pero luego tenemos las propias bacterias de la misma comunidad que nos va a convertir el alcohol en acético. Y ese es el juego que tenemos que jugar para que no se nos vaya de madre, ¿no? Aquí colocamos un airlock que nos va a ir permitiendo ver, ahí está, ¿no? Ver cuándo la cantidad de volumen de CO2 que está expulsando. Esto se lo ponemos con un poquito de agua para que no entre ningún tipo de bacteria y sepamos que esto está fermentando, ¿no? A partir de aquí embotellamos un día, ya no añadimos ningún tipo de azúcar habitualmente y como aún tiene un residuo de esas levaduras que están comiendo azúcares, genera un poquito de CO2 y hacemos una bebida. Ahora con los cambios de temperatura puede ser que hagamos una buena. Bueno, ¿se escuchó? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos una bebida, hemos traído esta nada más, después si alguien tiene interés en probarla, la probamos luego. Eso es lo que hacemos con el líquido y entonces nos olvidamos. Pero ¿y qué hacemos con el pan? Porque si hablamos de aprovechamiento está bien hacer una segunda receta, pero ¿y el pan? Pues con el pan hacemos una tarta, como si fuera una tarta de queso tradicional, huevo o yema de huevo, un poquito de nata, el propio pan y no echamos azúcar. Lo tenemos totalmente endulzado porque no lo hemos dejado que se coma todos los azúcares. Y entonces, con ese dulzor, esa tarta que están comiendo no tiene azúcar, pero tiene un punto de dulzor y luego tiene un montón de acidez, ¿no? Una vez que ya está hecha la tarta, lo que hacemos es enfriarla un poquito y después nosotros lo presentábamos con un poquito de champiñón por encima y esos merengues secos que hacemos con limón, que eso, bueno, clara de huevo, azúcar,
poquito de trealosa para que no echar tanto dulce con el azúcar, emulsionar y ralladura de la piel del limón gallego, en este caso, ¿no? Claro, teníamos dos puntos de acidez. Teníamos la acidez de la crema que elaborábamos antes de la tarta y teníamos la acidez del limón y le metíamos un elemento neutro, que era el champiñón, para intentar separar esos dos sabores, ¿no? Recibí un libro, bueno, pedí un libro que alguien me aconsejó, no voy a decir quién, está por allí sentado también, por aquí, que es el de fermentos del Basque Culinary Center, y bueno, y veía lo de las tartas, ¿no? Porque las cosas hay que decirlas, no inventamos nada, ¿eh? Y las tartas, veíamos las tartas de queso que inoculaban con Penicillium camemberti y lo que hacían era generar ese moho alrededor, esa película alrededor, que nos parecía muy interesante, porque yo estaba utilizando un hongo, en este caso era un champiñón, y dije, ostras, si inoculamos voy a recuperar un poquito más ese sabor, va a rebajar la parte de la acidez, esa sequedad un poquito, entonces ya no me va a hacer falta. Y lo que hacemos es, una vez la tarta lista, a unos 12 grados, un poquito de mantequilla, porque la tarta está con un pH de un 3,4, y en un 3,4 el Penicillium, este es el Roqueforti, el Camemberti debe de estar también por ahí, no inocula muy bien, necesitábamos subirle un poquito la acidez, la acidez, perdón, sí, un poquito, los grados de acidez, y entonces mantequilla, que está a un 7%, entonces pintamos la tarta un poquito y después hacemos un preparado de agua destilada y el propio Penicillium, y con un pulverizador, pim, 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 vamos pulverizando la tarta y la mantenemos en una cámara, nosotros es en una cava de vinos, necesitamos entre 11 y 13 grados de temperatura y un 80% de humedad, y ahí es perfecto. Para que no genere un exceso de humedad, lo que hacemos es ponerlo en una vaporera y tapado, sobre todo para que no haga escarcha, ¿no? O que no le caiga nada de humedad, que si no, no va a crecer ese Penicillium, ¿no? Y ahí maduramos a partir del 5.º día, más o menos, empieza a colonizar, y esto es día 10, el que están tomando ahora, ¿no? ¿Qué tal ese sabor de la tarta? ¿Cómo está eso? ¿Sí? Sí, diga. ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Los dulces, vuelvo a lo improbable, tus dulces raros son los que a mí más me gustan. Recuerdo una ciruela con ajo que... Al final nos interesa mucho ir reduciendo azúcares en los postres y luego tener coherencia en todo el menú, ¿no? Si venimos con un menú donde estamos aplicando, pues, aparte de temas de fermentación y demás, acabar con un postre, con una chocolatada a tope y demás, que no digo que por supuesto es tremendamente coherente, a nosotros no nos encajaba. Nosotros queríamos seguir y que todo el menú se comiera un poquito en la misma línea, ¿no? Aquí, sobre todo con las fermentaciones, estamos jugando en los postres y en los snacks. Entendemos que también no podemos estar con un menú degustación, o nosotros tampoco lo queremos hacer, completo en acidez, ¿no? Pero en los snacks, como toma de contacto para, oye, pues aquí van a tirar por aquí, y al final en los postres, para no irnos con ese dulce tan marcado, pues decidimos tirar por aquí, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de la castaña, ¿no? La castaña hablábamos antes, de la manera de inocularla, nosotros, que es muy similar a lo que hacíamos con el tempe, y después hemos hablado del caldo. Entonces, bueno, cuando se pueda sacar el de la castaña, pues sacamos. Lo mismo, nos llevamos la castaña por una parte que no es la habitual, la trabajamos por otro camino, ganamos en salud porque volvemos a los probióticos, volvemos a la vitamina B12, hacemos más ligero el menú degustación. Es muy entendible que los clientes que visitan menús degustación de una manera medianamente asidua, la pesadez de estómago pues es inevitable, ¿no? Si podemos ayudar a ello, y entonces esto pasa por... ¿En qué solemos pecar los cocineros sobre todo? En unos snacks que no te preocupes mucho de más y ahí cargues con cosas que a lo mejor no... Y luego en los postres te cargo de azúcar, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos intentando cuidar esas partes, evidentemente el resto que veíamos un poquito con la navaja, el guisante, la berza también, pero ya es otra línea de cocina, ¿eh? No me gustaría que nos fuéramos pensando que solo hacemos esto, ¿no? Traemos esto porque es lo más novedoso que estamos haciendo a día de hoy, lo cual no quiere decir que salgas de allí con un ataque de acidez importante, ¿no? Bueno, pues nada, una vez que tenemos la castaña, en ese caso que ahora la van a sacar, salteamos un poquillo. Ya digo, nosotros la castaña, si podemos poner la foto de la castaña que poníamos antes, no sé si se puede recuperar,
vemos que, claro, aquí lo que hace es sumirse totalmente el micelio, ¿no? Y luego pasa como en algunos quesos, con el contacto con el aire empieza a ennegrecer. No quiere decir que esté malo, sino hay oxidación, pero está perfecto, ¿eh? No tiene ningún problema. Claro, en el restaurante la sacamos en este aspecto. Sí es cierto que hemos terminado la campaña de la castaña y esta es la última vez que hablamos de la castaña este año. La sacamos así, de entrada, pues es entendible que el cliente que no está tan habituado vea un micelio y diga, hostia, ¿la ataco o no la ataco? ¿No? Y que luego al meterlo en boca, sí, ha pasado eso, ¿no? Entonces, nada, lo que hacemos es acompañarlo de un plato, una inspiración tradicional, el caldo de pollo o de gallina con castañas que hemos comido en Galicia toda la vida, ¿no? El caldo es lo que hablábamos antes, lo van a probar ahora, ya lo están sacando por aquí. No se esperen esa castaña, es más pensar en una legumbre que tiene un poquito de acidez que pensar en el dulzor. Bien. Es que bueno. me quedé sin el postre. Bueno, nada, ¿qué comentarios? Comentarme algo después de seguir, de la tarta, que lo que quiero es un feedback. Teo, ¿qué tal la tarta? ¿Correcto? Correcto. Qué bien. Qué bien. Javi Montero, compi, ¿qué tal ha ido eso? Bien. Seguimos igual de locos que siempre. Bueno, pues a ver qué tal está esto. Hemos querido hacer primero la tarta, ahora vamos a hacer un salado y después otra vez el dulce, porque los dos postres, estamos hablando de fermentaciones, y si no, no íbamos a sacar muy bien esos dos sabores. Así, esto lo va a cortar por la mitad. Mira, Ana, que no sea por tarta, va después, ¿eh? Sí. ¿Él? Caldito. Bueno, ¿qué tal va por ahí el caldito? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, el caldo encaja bien la castaña, ¿no? Eso es, eso es. Y es una castaña cremosa, ¿no? O sea, es como si el otro día tuvimos la suerte que nos visitó un charcutero estupendo, que es Chef Reina, y vino a comer y se emocionaba con la castaña porque le recordaba a los quesos que él comía cuando era niño, ¿no? Y las castañas. Bueno, a lo mejor va por ahí. ¿Has probado la castaña o no? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Di la verdad. Los queseros, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Y la tarta? Bien. ¿Valía para queso o no? Casi. Bueno, pues iremos probando. Y ahora vamos a hablar también del tercer plato que vamos a hacer, en este caso otro postre. Y aquí es donde vamos a aplicar el tempe que antes hemos pasado por ahí, de Fabón, de Moal. Bueno, me decía Luis que solo hay un productor actualmente, ¿no? Son estos por los que hay que apostar, porque si no al final seguramente sea una variedad compleja de sostener en el tiempo, ¿no? Nada, aquí lo que hacemos, volvemos al dulzor. Lo que queríamos, en este caso, era, si una vez que yo ya tengo el tempe hecho, sin pasteurizar, y tengo todos los probióticos, nutrientes, vitamina B12, si yo le meto en calor, que es lo habitual hacerlo, con el tempe, pues un baño en una salsa de soja, saltearlo, una cosa así, voy a perder parte de esto, ¿no? Y sobre todo voy a perder parte del sabor. O sea, va a estar más amable, porque sí es cierto que las fermentaciones de legumbres son potentes en acidez, ¿no? Astringentes, pero estoy disfrazando un poquito un trabajo que me ha costado unos cuantos días, ¿no? Y no me apetece, ¿no? Y encima pierdo salud. O sea, ¿dónde está lo bueno de todo esto? Nada, aquí nosotros, como lo llevamos a una legumbre, nos recuerda para hacer un hummus. Entonces lo que hacemos es una crema a partir de lo que es el tempe y después lo ponemos un poco más amable a partir de unos vinagres que elaboramos. Este concretamente es de pieles de manzana. Bueno, técnicamente no es un vinagre, técnicamente es una kombucha pasada de fermentación, ¿no? Y entonces el acético está, lo que hablábamos antes, las levaduras transforman el azúcar en alcohol, pero luego están las bacterias que transforman el alcohol en acético
Y cuando te pasas de acético, yo tenía que tener una solución. Digo, ostras, porque claro, esto no es una ciencia exacta, hay que irlo midiendo. Yo mentiría si os digo que todas las kombuchas que ensayo salen bien, pero si hablo de aprovechamiento, las tiro. Ostras, pues mal aprovechamiento, ¿no? Entonces, se me ha ido un poco, apuramos esa fermentación y saborizamos un poquito, en este caso piel de manzana, y hacemos nuestros vinagres. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, cogemos el propio tempe, no sé dónde te lo puse, aquí, cogemos el propio tempe, generamos un humus en un robot, y luego lo que hacemos es un almíbar con el propio vinagre y trealosa, y entonces ahí reducimos, pero muy poquita trealosa, reducimos hasta endulzar, y cuando ya está dulce, que sería, la verdad que no sé si lo veis bien, chicos, ahí, tenemos un almíbar tostado dulce. Esto es lo que cremamos con el propio tempe y de ahí sacamos este puré, ¿no? Un puré del propio tempe. Una vez que tenemos eso, primera parte del postre. Después, queremos seguir sumando parte vegetal y que no tenga azúcar. ¿Qué productos de tierra podemos utilizar con grado de azúcar alto y que no tenga que aportar ningún tipo de azúcar? Pues la chiribía, ¿no? En este caso, bueno, pues aquí lo que hacemos es cocerla, incluido la piel, trituramos y pasamos por colador pequeño, pero trituramos bien para no tener casi ningún residuo de la piel. Y después ya tenemos la segunda crema, que luego lo van a probar, colocamos encima del tempe de fava. Y por último queríamos acabar el menú con un poco de frescor, y más ahora vamos hacia el calor, queríamos hacer un helado. Entonces partimos de manzanas gallegas. Las manzanas en las pieles tienen muchas pectinas, ¿no? Que son como, bueno, incluso se utiliza en industria alimentaria como gelatina, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos era hacer un helado de manzana, pero no queríamos ni añadirle azúcar y queríamos partir de la manzana gallega, que si yo la paso por una licuadora es muy líquida, va a ser una buena base para un sorbete, o para un granizado, me va a costar mucho coger la cremosura de un helado, salvo que le añada mucha materia grasa o algún estabilizante que no queríamos, ¿no? Entonces nosotros teníamos que buscar una manera de cocinar esa manzana para que quedara cremosísima y que pudiera utilizar inclusive la piel, ¿no? Entonces encontramos este producto, que es una enzima totalmente natural, que es la pectinasa, y entonces nosotros aquí lo que hacemos es, bueno, luego hacemos un resumen, ¿eh? Lo que hacemos es una solución de pectinasa y agua, sumergimos las manzanas. Esta es una primera fase, pues a la media hora, 25 o 30 minutos, en frío. Perdón. Y esta ya es una última fase. Aquí tenemos un puré de fruta cremoso, con el puro sabor a la manzana, sin tener nada de tostado, ni caramelizado, ni meterlo a cocer con una compota donde le añades agua y en la cocción se empapa de agua. Al final tienes que azucarar hasta que tú consigues un helado que sepa a manzana, pero no es la manzana la fruta más fácil de sacarle sabor en un helado, ¿no? Pero de esta manera lo conseguimos, ¿no? Bueno, lo van a probar y luego nos lo dicen, ¿no? A partir de este puré de fruta hacemos un helado, un poquito de glucosa, ¿qué más cosas? Glucosa nata al 30% de grasa, creo que era. Sí, 35. 35 y ya está. Nada. Y no le echamos nada más. Pero un poquito de glucosa, no mucha glucosa, un nada de glucosa, para ayudar a la manzana a recuperar un poco, ¿no? Ese sabor más dulzón. A partir de ahí hacemos un helado. Entonces el postre tiene todas esas partes. Tiene la acidez que habíamos hecho del tempe, inclusive una acidez un poco más amable que hacemos del vinagre de manzana, pero luego tiene el dulzor y aprovechamiento total, menos el cañoto, porque aquí van pepitas incluidas, de lo que es la manzana, ¿no? Y ahí vamos a hacer el postre, que si podemos sacarlo también, el último postre, Josu, ¿sí? Ahí lo van a sacar ahora. Entonces, por resumir un poquillo de qué cosas hemos trabajado y entenderlas, bueno, aquí hemos hecho también una fermentación láctica, ¿no? O sea, aquí trabajan bacterias naturales. Esto lo hacemos a partir de vegetales. ¿Vamos bien todavía? ¿Sí? No sé cómo va eso. Eres el último. Ah, vale. Siempre me pasaba en el cole igual. Nada, aquí lo que hacemos es vegetales de las Mariñas, de la Reserva Biosfera
coruñesa, es Mariñas Betanzos, Abegondo, demás. Aquí lo que hacemos es acopiar lo que tenga el hortelano, ¿no? O sea, nosotros no elaboramos a partir de tráeme esto o lo otro. Nosotros llamamos a nuestros proveedores y le decimos, oye, ¿qué tienes o qué vas a tener? ¿No? Y nosotros vamos preparando lo que vayamos a hacer en función a lo que les va dando a ellos, ¿no? En este caso me dijo, tengo repollo, zanahoria y nabo. Y yo, joder, y digo, ¿qué coño hago? Un panaché de verduras, ¿qué hago? No sabía qué hacer, ¿no? Y entonces, pues, volvimos a lo mismo, ¿no? Digo, ostras, es que además tengo una producción grande y es que no sé cómo, si lo quieres dímelo ya, porque si no, casi lo regalo. Y dices tú, no, estamos con todo. La mejor manera de mantenerlo bien es fermentando, me da días para poderlo consumir. Yo en un fermentado lo puedo tener meses, 6 meses, 7, lo que quiera. Por suerte no llego a eso, pero es una manera de que yo ayudo al productor, el productor mira por mí, me va a ayudar cuando yo necesite, porque le estoy secando un apuro, me va a dar sus mejores productos, con lo cual yo se lo voy a agradecer en el alma, y también me hace mejorar. O sea, yo creo que es muy fácil construir desde estar sentado con una libreta y decir voy a hacer esto, y en Galicia o en Asturias, que no tenemos nosotros de despensa, ¿no? O sea, es tan fácil hacer una carta de restaurante aquí. Yo tuve la suerte de trabajar en República Dominicana, Cuba, México. Bueno, México sí que muy bien, pero países con no esa suerte, ¿no? Y hacer las cartas allí al final son dietas muy monográficas, ¿no? El arroz, los frijoles, tampoco tiene mucho más recurso, ¿no? Aquí es fácil hacer una carta, lo difícil es ir acorde y ser honesto, aunque ya es una palabra muy trillada, ¿no? Lo de la honestidad, y brindarle al proveedor que te diga él qué tienes que hacer, ¿no? Mira, la ponencia que daba antes los compañeros, ¿no? de Valladolid, que andan por allí, qué nobleza, o sea, qué trato con el proveedor directamente, conociendo lo que hacen, y yo creo que todos estamos yendo un poquito en ese camino, pero debe ser real, ¿no? No debe de ser solo, pues es que ellos lo han demostrado y aquí ha habido hoy mucha gente, y yo creo que esa conexión tiene que ser sí o sí. Si queremos que esas fabas que utilizamos aquí de Moal, el fabón, no desaparezca, habrá que consumirlo de alguna manera, digo yo. Si solo hay un productor, uno solo para esto, ostras, y es un productazo, ¿eh? Bueno, pues aquí lo que hicimos es coger el repollo, hojas exteriores del repollo, sanearlas sin agua con cloro, evidentemente, como metamos cloro estamos apallados, y esas hojas exteriores que suelen ser residuo, lo que hacemos es rallarlas y evidentemente un poquito de sal para deshidratarla, lo mismo con la zanahoria, inclusive piel, el nabo igual, y aquí aportamos un pimiento picante que nos trae Leiriñas de Uz, una productora muy chiquitita que está muy cerquita nuestra, y entonces ahí lo que hacemos es meterle un poquito, entra un poquito el picante también, conservante también, ¿no? Y ahí lo que hacemos es rallar esas hojas exteriores, un poquito de sal, masajeamos para que entre la sal y empiece a soltar el zumo, y cuando empieza a soltar el zumo empezamos a meter en vasija primero esas hojas que son más cortaditas con hojas enteras, y vamos prensando, siempre que lo cubra de su propio zumo. Aquí utilizamos un iniciador para la fermentación que sea más potente, que es la harina de arroz, muy poquita, ¿eh? Por eso está un poquillo esto que se fue de madre, lo teníamos en cámara, empezó a burbujear y manchó un poquito, y ahí es donde lo mantenemos 25, 30 días en cámara, y nos va a dar esa acidez. Concretamente este plato en el restaurante lo terminamos, claro, tenemos picante, tenemos la parte de acidez, había que equilibrar un poquito eso, pensamos en proteína, pensamos en materia grasa y entonces pensamos en un jurel. Y ahí lo que hacemos es limpiar muy bien el jurel, limpiarlo de impurezas, una salmuera para hacer una cocción en frío, lavamos en agua de mal filtrada y después secamos muy bien en deshidratadora y cortamos unas laminitas finas del jurel con estas verduras encima, que cuando lo comes en combinación empata muy bien, ¿no? Está la acidez, el picante, pero la proteína me ayuda un montón a llevar el resto, ¿no? Bueno, creo que ahí están pasando el otro postre, ¿sí? Fuerte, ¿no? Ahí la parte, sí. Hay dos, ¿es así? Es así, Vale. aquí tenemos el tempe, la chiribía y el helado. Vale. Bueno, nos faltan 8 minutos. Vale. ¿Vas bien? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta Sí, o por vas supuesto. corto? Una curiosidad que igual le interesa también a los demás.
¿Hay diferencia entre hacer tempe con distintos tipos de legumbres? Es decir, tradicionalmente soja, lo hay de garbanzo, tú estás trabajando con alubias. ¿Reaccionan de forma distinta las distintas legumbres? Sí, sin duda. O sea, no todas las legumbres son iguales, no tienen los mismos almidones tampoco, entonces hay que regular bastante la cantidad de hongo que le quieras utilizar, y si son legumbres que ya en la fermentación dan una acidez alta, es interesante que no lo tengas más de 2-3 días, porque si no todavía va a girarlo un poquito más hacia arriba. Cada uno te va a pedir una serie de cosas. De hecho, esos dos que pasaba por ahí, de castaña y de fava, se hacen con el mismo hongo, pero distinto tiempo y porcentaje de cantidad de hongo. Y así podemos llevar cada legumbre o cada vegetal por sitios distintos. Bueno, no me di cuenta, ahí hay que ir comiendo una parte del tempe con una parte del helado, una parte del tempe, porque si no, o sea, se trata de equilibrar. ¿Está bueno? Sí. Qué bien. Bueno, pues alguna preguntilla, algo que queráis saber, alguna cosa que haya quedado en el tintero. ¿Sí? Te llevan el micro ahí. Hola, sí. Bueno, primero que gracias, que muy divertido todo y muy entretenido. Y te hago una pregunta que haría a otros que hacéis fermentos también. Vale. No tienes que responderla. No, la respondo seguro. ¿Qué le dices al de sanidad cuando va a veros? No, bueno, pues si está controlado, yo como decía antes, tengo la suerte de tener otra línea de negocio en la que tengo un ingeniero agrónomo, una persona graduada en química y una en biología. Lo tengo muy atado. O sea, yo lo que no puedo es jugar con cosas que no están bien hechas, ¿no? Una fermentación es complejo ponerlo a la venta si no es desde el restaurante, por una simple cuestión, sobre todo estos temas. Porque tú bacterias, cuando lo mandas a vida útil, en el día 3 ya das salto de bacterias, ¿no? Entonces no lo puedes medir como un plato que tú vas a trabajar, como una conserva que tiene bueno, otro tipo de elementos que los va a cuidar, ¿no? Pero si lo tienes atado en temperatura, si tu instalación está completamente saneada, si esterilizas los botes, que si no lo haces, probablemente las fermentaciones, y sobre todo de vegetales, que es lo que hemos visto hoy, un problema en una fermentación de vegetal te puede dar un día de ir una vez más al baño, nunca te va a mandar al hospital, ¿no? Otra cosa es jugar con fermentaciones no controladas de pescado, de carne, que ahí estamos jugando con cosas más difíciles, ¿no? Pero una fermentación es un conservante natural mucho mejor que meter una verdura, una fruta en una nevera, ¿no? Tenemos que cambiar a veces el chip, darnos cuenta que, por ejemplo, un mango maduro tiene un grado de alcohol, ¿no? Y hablamos de alcohol a veces en las fermentaciones y decimos, ostras, pero eso tiene que tener alcohol. No, mira, es que una fruta dulce que tenga una cantidad de azúcar grande nos va a dar grados de alcohol, ¿no? Entonces nosotros hay que pensar que aquí están pHs bajos, habitualmente bajos, nunca por encima de 7, siempre por 6, 5. Si estás en esos pHs, la manera de conservar es mucho mejor que coger una coliflor y meterla en la nevera a 4 grados con humedad, cambios de temperatura y demás. O sea, si la persona que viene de sanidad es que lo tiene que ser, un experto, él va a saber esto, ¿no? Él va a saber que, oye, pues esto está controlado o no. Lo que va a mirar es, ¿tiene esporas? ¿Está cubierto toda la verdura de zumo para que no genere oxidación? ¿Tienes medida la temperatura? ¿El espacio donde lo haces está saneado? ¿Todo está esterilizado? O sea, si la manera de elaborarlo está bien y si los productos que utilizas son ecológicos, porque es que como, ¿no? Y si tú higienizas las verduras, porque es que también pasa en el mundo del vino. ¿Qué está pasando ahora con los vinos de fermentación espontánea, ¿no? Los vinos naturales y demás? Mientras estén medianamente controlados, bien, y los que no, pues salen a la venta, como churros esto, ¿eh? Bueno, no sé si respondí muy bien. Sí, estupendamente. Sí, Era sí. un poco broma también. Vale. El proceso. Joder, pues vaya rollo te he soltado, entonces. Bueno, Gracias. muy bien. Bueno, no sé si hay alguna cosilla más. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Gracias por tu generosidad. Lo primero, una pregunta y antes una pequeña afirmación. Como no habéis sido capaces ni Ana ni tú de poneros etiqueta ni poneros definición, yo diría que eres un restaurante o un cocinero libre. Totalmente. Y eso hoy en día me parece mucho decir. Libre, yo creo que haces lo que te da la gana y eso me parece maravilloso. La pregunta es, ya que eres muy técnico,
Ya me pareció eso cuando estuve en tu restaurante y lo has demostrado hoy. ¿Qué opinión te merece? Que ya sabes, bueno, aparte de la maduración de las carnes, que si quieres meterte también te puedes meter a partir de 50, 60 días desde tu punto de vista, ¿eh? Vale. Pero también me interesa, ya que estamos además en Asturias, está de moda también aquí y en otros lugares, la maduración ahora de los pescados. Vale. Si te parece interesante, si has hecho pruebas y cuál es tu opinión al respecto. Bueno, pues empezando por la de... Bueno, primero, gracias, David. Sabes que te admiro un montón y te agradezco tus palabras. Y por otra parte, decir que la maduración de carnes agresivas no me gustan. La maduración de carne, dependiendo qué carne y en qué condiciones, 30 días, 45 días. Es que yo no soy fanático de mucho más, porque también si estoy con un tema que es el aprovechamiento, meterme a madurar para tirar, ¿no? Porque el aprovechamiento después de ese producto es una merma enorme y entonces no sé si realmente yo le sacaría ese aprovechamiento, no siendo yo un especialista en carne y en parrilla, ¿no? Sabiendo más allá de que una vaca mejor en una parrilla para que suelte la grasa y una ternera en plancha y tener conocimientos elementales, no soy muy fanático de maduraciones agresivas más allá de 30, 45 días y siempre controladas. Y en el caso del pescado vuelvo lo mismo, al control. A mí me gusta madurar un poquito el pescado si está sacrificado con ikejime, quiero decir, si se sacrifica sin estrés, pues con el punzón, durmiéndolo, para que no tenga estrés el pescado y no genere sangre alrededor de la espina y de la carne, y a partir de ahí podemos empezar a hablar de si podemos madurarlo o no. No vale madurar cualquier cosa, madurar no es en una cámara colgado y sin más, piezas de más de 800 gramos hay que tener cuidado. Por otra parte, maduración en papel de cocina que deshidrata mal, en un alga kombu que lo único que hace es recoger todo el zumo que suelta de la deshidratación del pescado, me puede gustar más. Nunca más, yo 3, 4, lo máximo que he probado es un rodaballo 5 días. A partir de ahí, los matices a mí me llevan por caminos que no me dejan tranquilo, ¿no? Más allá de que te guste más el sabor o no. Todo controlado me gusta, en su cierta medida, el todo vale no, y si hablamos de aprovechamiento alimentario, que es mi discurso, madurar para tirar o para mermar, yo no lo quiero. Estará bueno o no estará, pero yo no lo quiero. Bueno, y además no hay necesidad porque, quiero decir, hay muchas formas de cocinar y tú tienes la tuya y nos ha gustado mucho. Bueno, terminamos. Muchas gracias, Chechu, muchas gracias, Josué. Terminamos el primer día de Gastrollar. Bueno, no lo termino yo, lo termina Jorge Guitián. Bueno, yo daros un aplauso y muchas gracias. Perdón, a todos. y un aplauso. Ahí viene Perdona. Angélica. Angélica, ven. Ana, Jorge, que van a hacer una foto ahí. Vamos. Venga, para la foto. Venga, que más ilusión. Todos. ¿Así? ¿Sí? Muy amable. Gracias. Gracias. Muchas Ana. gracias. Simplemente dos cositas antes de terminar. La primera es que terminamos la jornada de hoy aquí. Os emplazamos para mañana, que arrancamos a las 9 de la mañana en Casa Chuchu, en Turón. Desde ahí tenemos una jornada muy intensa, muy itinerante y muy interesante. Así que os esperamos si nos queréis acompañar. Y antes de terminar os voy a pedir un último aplauso para una compañera de Gastrollar que está todos los años desde la primera edición. Este año por un contratiempo no ha podido estar, pero nos ha hecho el trabajo muy fácil a los que sí estamos. Así que os pido un aplauso también para Jenny, que volverá a estar en la próxima y que es la responsable de que todo esto esté funcionando. Terminamos y nos vemos mañana. Muchas gracias.